Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Gate of Leo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y sus servidores de los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, como siempre, su canal y su servidor le trae los últimos hechos, noticias, información referentes al conflicto Rusia-Occidente que se libra en territorio ucraniano. Y bueno, aquí te traigo algunos hechos, noticias, declaraciones muy importantes. Mira, en una declaración que hiciera este domingo, a primeras horas de este domingo, para un canal de televisión allá en Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, 1+1, el señor Volodymyr Zelensky supuestamente mostró dónde se acuesta, cuál es su habitación en el palacio supuestamente de gobierno, así también como un búnker secreto. Claro, él siempre está en los búnkers, mientras que manda a los jóvenes y jovencitas a morir en el frente de batalla, en lo que Rusia ha constituido, o en lo que Rusia se ha construido prácticamente en un meat grinder, un molino de carne, de despedazar carne. Pero bueno, al mismo tiempo afirmó que siempre está armado y cosas por el estilo. Pero también afirmó justamente que a Rusia hay que derrotarlo, que había victoria tras victoria. O sea, le entró la estupidez, pero bueno, que había victoria tras victoria por parte del ejército ucraniano y que esperaban recuperar todo el territorio, incluyendo al mismo Crimea. Al mismo tiempo afirmó que Rusia es un territorio muy grande y que es como un pastel, que no se lo pueden comer todo de un bocado porque se lastimarían la boca, y que obviamente hay que irlo saboreando, hay que irlo despedazando poquito a poquito. Así lo dijo el señor Zelensky, no lo dije yo. Ok, aquí vamos a las estupideces e incongruencias que dice el señor Volodymyr Zelensky. Vamos a algunos hechos, noticias, información, porque yo siempre he venido diciendo que al final lo que dijo el señor Volodymyr Zelensky, a pesar de que es algo imposible, era lo que tenía pensado la OTAN. Y las sanciones económicas que impusieron era para doblegar económicamente supuestamente a Rusia, y con esto fragmentar completamente a esa nación y sí, comérsela pedazo a pedazo, toda Europa y Estados Unidos. Algo que les ha salido, o digamos, algo que es imposible, y todo lo contrario, es Rusia el que está despedazando a las naciones europeas. Pero ahora vamos a otro punto interesante. El señor Jens Stoltenberg este domingo anuncia justamente, o este pasado sábado, anuncia justamente este pasado 29 de abril, el 29 de abril, Día de los Niños, el señor Jens Stoltenberg se reúne con el primer ministro de Georgia, y al cual obviamente ya piensan iniciar el proceso para adherir también a Georgia, obviamente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a lo cual Rusia va a responder también en contra de esa otra pequeña nación. Obviamente, si Rusia decidiera acabar con Georgia, podría hacerlo fácilmente antes de que entre a la OTAN. Pero bueno, independientemente no representa tampoco ninguna amenaza para Rusia, puesto que podría pasar ahí. Desafortunadamente, la OTAN busca todas las opciones, o está buscando cualquier forma de llevar a Rusia a una guerra global. Esto es lo que viene pasando, hermanos. Yo he venido diciendo que el capitalismo depredador y salvaje, esos bellos jardines de Borrell, de los cuales presume, esas selvas que se están transformando en selvas sin ningún tipo de democracia, sin ningún tipo de libertad, porque van en contra de todo aquello que no sea su propia narrativa, su estupidez. Bueno, ahí tenemos algunos hechos, noticias, información. Pero vamos directamente al conflicto. Independientemente de lo que diga el señor Zelensky, vamos aquí a algunos titulares importantes con hechos, noticias, información. The New York Times en los Estados Unidos afirma que el gobierno de Ucrania no está preparado para la contraofensiva, pero no tiene elección. El gobierno lo dice The New York Times. Según la información del New York Times, el gobierno de Ucrania no tiene la capacidad de lanzar una contraofensiva. ¿Por qué? Porque no cuenta con el personal humano que necesita, no cuenta con el armamento que necesita, pese al envío indiscriminado por parte de Europa y Estados Unidos de tanques blindados y vehículos de transporte militar. Yo le he venido diciendo y advirtiendo que supuestamente se preparan, aunque le digo que será un fracaso. La infraestructura está siendo destruida por el ejército ruso. Pero vamos aquí. Esto lo dice The New York Times, ¿ok? Hay pocas probabilidades de que el gobierno de Kiev pueda lanzar una contraofensiva. Y si lo hiciera, tendría muy pocas posibilidades de éxito. Podría lanzar en alguna región alguna contraofensiva, pero aún así sería muy
muy poco probable que tuviera éxito. Yo le he dicho en contra del ejército ruso. No lo digo yo, pero te imaginas tú, si The New York Times, que es de toilet paper, o sea, la maquinaria de propaganda de Estados Unidos, si ellos lo dicen que no hay probabilidades, imagínate tú cuál es la realidad. Porque en la realidad yo he venido diciendo que ni siquiera una contraofensiva con toda la organización del Tratado del Atlántico Norte metida en el territorio ucraniano podrían detener al ejército ruso. E inmediatamente se convertiría toda Europa en un campo de muerte. Inmediatamente. Así es que, vamos, pero voy a dejarlo ahí. Yo no estoy promoviendo absolutamente nada, solamente advirtiendo. Ahora vamos a lo que dice el señor Alexander Reznikov. Y hablo del ministro de Defensa de Ucrania. Hablando justamente, están preparados para la contraofensiva, según el señor Alexander Reznikov. Tan pronto el clima, Dios y los altos oficiales del ejército ucraniano así lo decidan. Yo le he dicho, la supuesta contraofensiva de la cual The New York Times afirma que no hay probabilidades de éxito. Pero vamos a dejar el mismo señor, y hablo ahora del señor Dmitry Kuleba, y hablo justamente de el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, afirma que el envío de aviones F-16 de origen estadounidense no representarían ninguna amenaza justamente para el gobierno de Rusia. Solamente servirían como un medio disuasorio en contra de Rusia. Imagínate tú lo que habíamos venido advirtiendo, que Europa y Estados Unidos cada vez escalan más el conflicto. Y no olvidemos que todas las naciones, incluyendo Italia, España, Polonia, Francia, Inglaterra, Alemania, están moviendo personal militar de Ucrania a las diferentes regiones para, obviamente, adiestrarlos en el uso del armamento de Occidente. Ahora también los aviones de combate F-16 en diferentes regiones, en Polonia y los Estados Unidos. ¿Para qué? Supuestamente para que cuando estén preparados proveerles este tipo de armamento, que es escalar el conflicto a un nivel más alto. Esto es lo que dicen. Pero aún así, la respuesta de Rusia afirma, algunos exministros de relaciones, así también de combate del ejército ruso, afirman que si los F-16 arribaran al territorio justamente de Ucrania, serían un objetivo directo a primeras, sin importar en qué región se encuentren dentro del territorio ucraniano, que inmediatamente serían atacados hasta ser destruidos. Esto incrementaría o elevaría el tono del conflicto. Yo le he venido diciendo, por ejemplo, ahora vamos al ataque de Kiev en contra de Sebastopol, este pasado sábado, también ayer, este pasado 29 de abril, donde 6 drones supuestamente kamikaze, o de estos drones no tripulados, fueron lanzados en contra de la base naval de Sebastopol, de los cuales uno de los drones no tripulados impactó justamente en un depósito de petróleo o un depósito de combustible en Sebastopol, en la región de Crimea. Ante esto, obviamente, se puede decir que el gobernador de Crimea inmediatamente le pidió al señor Vladimir Putin y a los altos oficiales del ejército ruso que dejen de bailar de manera lenta, que inmediatamente tomen medidas adicionales e inicien una destrucción total de la infraestructura militar de Ucrania. Así también afirmó que inmediatamente el gobierno de Rusia debe lanzar un ataque, una contraofensiva en contra de todos los depósitos de combustible de la región de Odessa. Hablo del puerto de Odessa, que es desde el cual supuestamente salen los barcos que transportan supuestamente el cereal y trigo o los cereales de Ucrania, en los acuerdos firmados por la ONU, Rusia y por supuesto Turquía. Pero vamos, algo que también se ha convertido en otra trampa, en otro juego de Occidente, porque en realidad ese cereal nunca llega a las naciones pobres, se queda en el mismo Europa. Ellos tomando ventaja, empujando a Ucrania a su destrucción, utilizando al ejército de Ucrania para que luche o debilite supuestamente al ejército ruso, mientras que ellos toman posición de los granos y no solamente BlackRock, por ejemplo, BlackRock, JP Morgan Chase y otros bancos, incluyendo Bank of America de Estados Unidos, serán los que supuestamente se encargarán de la reconstrucción de Ucrania cuando esto se haya terminado. O sea, yo he dicho una y otra vez que es la venta de Ucrania, pero vamos más lejos. Te estoy hablando y te estoy dando las noticias
tal y como son y todo un panorama real. Vamos aquí, el ejército ruso, ¿ok? El ejército ruso ahora también, según las informaciones, ha estado atacando a los centros de reclutamiento con misiles de alta precisión. Hablo de los centros de reclutamiento allá en Ucrania. En Ucrania ya están siendo atacados por misiles y yo le he venido diciendo que en los últimos días, semanas y horas Rusia está lanzando poderosos y fuertes ataques en contra de la infraestructura militar de Ucrania, incluyendo centros de mando, incluyendo cuarteles generales, incluyendo todos centros de reclutamiento, incluyendo los centros donde se reúnen los mercenarios extranjeros. Pero ahora vamos, el ejército ucraniano cayó en una trampa de Rusia en la región de Artemovsk, en la región o en la República Popular de Donetsk. Artemovsk. Fíjate lo que hizo el gobierno ruso. El gobierno ruso abrió justamente la supuesta frente de batalla hacia diferentes regiones, haciendo que el ejército de Ucrania, o digamos una gran parte del ejército de Ucrania, se viniera de frente creyendo que estaba empujando al ejército ruso fuera. Y sin embargo, fueron cerrando la pinza, como yo he venido diciendo, e inmediatamente cuando ya el ejército de Ucrania estaba en el centro de la región, inmediatamente fue sorprendido por una lluvia de artillería de 155 milímetros, así también con este tipo de lanzacohetes tornados, y obviamente hicieron y destrozaron al ejército ucraniano, que intentó supuestamente, o que cayó en esta trampa en Artemovsk. Pero ahora vamos aquí a los últimos hechos, noticias, información. RIA Novosti. Las tropas rusas destruyeron el centro de control de drones en la región de Kherson. Los artilleros rusos destruyeron los puestos de mando y observación del depósito de municiones de las tropas ucranianas cerca de Kherson. Los artilleros rusos atacaron el puesto de mando y observatorio en un puesto de control de vehículos aéreos no tripulados, así como un depósito de municiones y equipos de las tropas ucranianas cerca de la ciudad de Kherson. Así lo anunció el jefe del estado de prensa, Grupo Dnieper, Alexei Rulev, RIA Novosti, la revista RIA Novosti. Ok, pero ahora vamos aquí. Según Rulev, así es el nombre, según Rulev, las unidades de artillería del grupo Dnieper infringieron daños por fuego en los objetivos indicados de la 124 Brigada de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. Como resultado del ataque, las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 30 personas, así como a más de 10 vehículos y vehículos blindados de combate. Así es lo que te estoy diciendo. Caen en una trampa en la región de Kherson, caen ahora la Brigada 124, puerto de observaciones, y así vamos. Ahora vamos a otra información. Por eso les he dicho yo que esto, cuando hablan de una supuesta contraofensiva, es una gran fantasía, una falacia. Vamos aquí ahora a lo que dice la empresa Stormtroopers del PMC Wagner. Hablo justamente de la empresa privada Wagner. Tomaron la base militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk. Las unidades de las unidades rusas lograron resultados tangibles durante el asalto al área fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk. En las últimas horas, aviones de ataque ruso continuaron su ofensiva contra la área fortificada de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Artemovsk, logrando un éxito significativo. Los informes del Estado Mayor de Ucrania indican que las unidades rusas han tomado con éxito el control del sector privado del oeste de la ciudad, incluyendo una de las bases militares. Este es solo uno de los muchos ejemplos de acciones exitosas de las unidades rusas en Artemovsk. Los analistas militares ucranianos informan sobre el avance de los combatientes de la empresa Wagner, que pudieron romper la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en parte occidental de la ciudad, tomando el control del edificio de las facultades de medicina. Es un logro importante para el ejército ruso. Aquí te va otra información y otra noticia muy importante referente a lo que está sucediendo en el campo de batalla. Rusia detuvo el suministro de sistemas de defensa aérea S-400 a India, después de que el gobierno de India
Y lo hace únicamente porque le están solicitando el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de la India que transfiera los misiles S-300, S-400 comprados a Rusia a Ucrania. Hasta hoy el gobierno de India no ha respondido a las peticiones del Departamento de Estado. Por tal motivo, Rusia por el momento detendrá el suministro de estos sistemas de defensa hasta esperar cuál es la decisión que tomará India. Por eso yo he dicho, están presionando muy fuertemente a las naciones, especialmente supuestamente amigas de Estados Unidos, para que inmediatamente proporcionen toda la ayuda que puedan al gobierno de Ucrania. Pero ahora aquí vamos, durante los ataques de positivos de petróleo de Sebastopol, un avión de la OTAN estuvo en zona cerrada durante la duración de estas acciones. Fíjate, durante el ataque al depósito de petróleo de Sebastopol, un avión de la OTAN, y luego dicen que la OTAN no está involucrada. Estoy hablando justamente del dron kamikaze que se estrelló o que lanzaron en contra del puerto de Sebastopol en la región de Crimea, el cual destruyó un depósito de combustible, del cual me imagino que ya habrás escuchado en los diferentes medios o análisis de los diferentes analistas. Pero vamos aquí ahora a lo que respondió el señor. Hablo aquí de Dmitry Medvedev a todo esto que le dice el señor Zelensky, de que no se pueden comer el pastel así de un bocado, o sea, como a Rusia, que hay que despedazarla. Hay que despedazarla y hay que irla saboreando. Claro, vamos a ver qué saborea el señor Volodymyr Zelensky. Pero ¿de qué manera le responde el señor Dmitry Medvedev? Es increíble. El expresidente ruso calificó las declaraciones del mandatario ucraniano de un manifiesto histérico del régimen de Kiev. Histérico. El vicepresidente del Consejo de Seguridad rusa, Dmitry Medvedev, ha comentado este sábado la nueva petición del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky de que Occidente envíe más armas a Kiev. Zelensky declaró en una entrevista con el medio finlandés YLE, publicada este viernes, que cuanto más armas suministre Occidente a su país, más vidas se salvarán, al tiempo que confirma que sus fuerzas preparan una contraofensiva. Según el mandatario, para otros países es más barato apoyar a Ucrania ahora que aumentar los riesgos de una tercera guerra mundial. Al respecto, Medvedev escribió en su cuenta de Telegram, escucha esto, 4 puntos. El perro de Kiev sigue ladrando y está intentando demostrar su capacidad de lucha. ¿Qué es eso?, dice el señor Dmitry Medvedev. El crepúsculo contradictorio de una mente empapada de drogas. Es el crepúsculo contradictorio de una mente empapada de drogas. Un delirio de inseguridad. La presión de sus benefactores. Una paranoia general persistente. Todo esto junto, destacó Dmitry Medvedev. Eso es lo que le respondió al señor Volodymyr Zelensky. Asimismo, el exmandatario ruso calificó las declaraciones de Zelensky de un manifiesto histérico del régimen de Kiev. Histérico, un manifiesto histérico. Los delirios de las drogas podrían convertirse en realidad. O sea, esto fue lo que dijo también el señor Dmitry Medvedev. En este contexto se requiere la destrucción masiva. Lo dice Dmitry Medvedev. En este contexto se requiere la destrucción masiva de personal y equipo militar empleado por el régimen nazi con la contraofensiva. En la contraofensiva, la derrota total del enemigo y el derrocamiento definitivo del régimen nazi en Kiev. Además de la realización de actos de represalia contra figuras claves del régimen nazi, apuntó Dmitry Medvedev. Fíjate lo que pidió, ¿ok? La aniquilación total, ¿okay?, la destrucción masiva de personal y equipo militar empleado por el régimen nazi en la contraofensiva, la derrota total del enemigo, el derrocamiento definitivo del régimen nazi de Kiev, así también como la persecución de todos y cada uno de los individuos que han participado en este conflicto por parte del gobierno del señor Volodymyr Zelensky. Buscarlos donde quiera que se escondan. Fíjate, buscarlos donde quiera que estos se encuentren. ¿Qué puede hacerlo Rusia? Por supuesto. Yo les dije. ¿Que va a haber contraofensiva? Por supuesto que no. Lo dice The New York Times, lo dicen todos los políticos. O sea, un buen analista entiende perfectamente que el ejército de Ucrania está finiquitado. Y entiende, de hecho, una y otra vez, la empresa Wagner en la región de Artemovsk tomó justamente ya la base aérea más importante de esa región.
sepultando al ejército de Ucrania y tomando prácticamente control de la base militar. Entonces, Rusia sigue avanzando a paso firme. Caen en una trampa, toman una base militar de Ucrania y todavía Occidente y Zelensky en su delirio, como lo dijo el señor, yo no lo estoy diciendo, le dice el señor Dmitry Medvedev, en su delirio cree que va a haber una contraofensiva. Cuando, según informes que no salen a la luz pública en medios occidentales, en realidad ya en el mismo Ucrania hay rebelión interna entre soldados y altos dirigentes del ejército ucraniano. Inclusive, muchos de ellos hablan de rebelarse y quitar al gobierno del señor Volodymyr Zelensky. Claro, esto no sale a la luz pública porque pondría en peligro la supuesta contraofensiva. Y la supuesta contraofensiva, cuando lo dice The New York Times, que lo dice New York Times, Ucrania no está preparada para la contraofensiva, pero ya no tiene opción. ¿Por qué no tiene opción? Porque vienen las elecciones. El señor Joe Biden ya anunció su próxima candidatura o su reelección y necesita ganar, le exige al señor Zelensky que tenga algún tipo de victoria, algún tipo de avance para poderlo presumir en los grandes medios de comunicación y decir que están ganando el conflicto. Imagínate tú las mentiras que tienen que inventarse y cómo empujan al gobierno de Kiev a que siga sacrificando a su pueblo, a sus soldados, en una guerra inútil, en una guerra ya perdida. Pero bueno, es parte de la política. Desafortunadamente, cuando vienen las elecciones en Estados Unidos, demócratas y republicanos se convierten en belicistas, crean condiciones de conflicto, crean conflictos para decir, yo voy a poner fin a esto o yo voy a acabar con ese régimen. O sea, las elecciones de Estados Unidos le cuestan muy caro a la humanidad, porque en la locura que hay en ese mundo hollywoodense, en ese Disneyfobia que tiene Estados Unidos, todos son enemigos cuando hay elecciones. Y a cual más quiere presentarse como el líder de la nación más poderosa del planeta. Y los está conduciendo a su aislación y a su derrota. Pero bueno, así está la locura, hermanos. De cualquier manera, ahí tienes lo último. Una derrota total en contra o una contraofensiva totalmente fallida. Rusia tomando cada vez más territorio, tomando bases militares y, por supuesto, empujando al régimen de Kiev a un colapso. Pero bueno, de lo que siga pasando. Como siempre yo he dicho, de lo que siga pasando, tu servidor seguirá informando. Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. Déjame un comentario. ¿Tú qué piensas? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.